Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. Hoy haremos unos ricos berlines rellenos con manjar. Miren, quedan bien cocidos, quedan doraditos, acá tengo unos que no están rellenos todavía. Así que, sin nada más que decir, empecemos a cocinar. Los ingredientes que vamos a usar para nuestros berlines son los siguientes. Vamos a usar harina, azúcar, leche tibia, yema de huevo, mantequilla y levadura. Con todo esto vamos a armar la masa rica para nuestros berlines y nosotros vamos a rellenar en esta ocasión con manjar. Ok, así que ahora vamos a empezar con nuestra masa. Vamos a comenzar con nuestra masa. Lo primero que vamos a agregar acá a nuestro bowl va a ser nuestra harina, la levadura y el azúcar. Tenemos eso. Vamos a mover un poquito con la mano para que se vaya mezclando el azúcar y la levadura. Ahora vamos a agregar la mantequilla y la leche. Agregando la leche, vamos a ir mezclando, vamos a ir mezclando con las manos, con una espátula. ¿Para qué? Porque vamos a ir integrando nuestra harina con la mantequilla. Yo en esta ocasión estoy usando una mantequilla con sal. Tú puedes usar mantequilla sin sal, y si usas una mantequilla sin sal, le agregas una pizquita de sal aquí a la masa. Agregamos la leche, vamos moviendo, y ahora vamos a agregar también las yemas de huevo. Yo tengo acá 3 yemas de huevo. Las cantidades exactas de lo que estoy usando lo voy a dejar en la descripción del video para que no te confundas. Aquí te voy a mostrar la preparación de la masa. Vamos a mezclar todo, vamos a ir mezclando. Yo voy a pasar ahora a la mesa para amasar. Me cambié de mesa para poder amasar. Vamos a agregar nuestra masita en la masita, los residuos de la harina, todo lo que tenga el bol para que no se nos quede nada acá. Y vamos a empezar a amasar hasta formar una masita. Vamos a seguir amasando. Aquí vamos a estar por varios minutos, hasta que ya la masa no se te pegue en las manos. Si tú encuentras que se te pega mucho la masa en las manos, puedes agregar un poquito de harina, así como agregué yo ahora. Y seguimos amasando, vamos a estar así amasando por unos 5 a 10 minutos hasta que tengamos una masa lisa. Ya tenemos nuestra masa lisa. Lo voy a acercar acá para que la vean bien. Estoy amasando por 5 minutitos. Así fuertemente, fíjense, van amasando, y con todos los ingredientes les va a quedar una masita así lisita como la tengo yo ahora. Como te dije, si te falta un poquito de harina le puedes agregar un poquito de harina, pero siempre muy poquito. Después de hacer la masa, vamos a dejar la masa en el mismo bol donde la estábamos haciendo y la vamos a tapar con un papel alusa, con plástico o con un paño. Si está haciendo mucho frío, te recomiendo que lo tapes con un plástico y lo pongas en un lugar cerca de calor, porque vamos a esperar que esta masa crezca al menos el doble del tamaño. Así que yo lo voy a usar y la vamos a dejar reposando lo que tenga que devorarse. Ya saqué la masa del horno. ¿Por qué la tenía en el horno? Porque calenté un poquito el horno y puse nuestro bol con la masa para que doblara su tamaño, porque si no hubiera estado hasta mañana esperando con el frío que hace. Así que tenemos lista la masa, la sacamos, vamos a dejar esto acá, aplastamos un poquito, sacamos el aire y ahora vamos a hacer bollitos. Yo los bollitos los voy a pesar para que queden todos más o menos igual. Yo tengo acá una gramera donde peso siempre el azúcar, las cositas, porque la repostería es muy exacta, hay que pesar bien las cosas. Y los vamos a hacer de 50 gramos. Vamos a hacer uno, vamos a hacer dos, voy a hacer solamente dos por ahora, para mostrarles cómo va quedando. Ok, cuando tengamos los bollitos listos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a amasar hacia los lados, porque tenemos que dejarlo de forma uniforme. Miren. Tenemos que dejarlo así como está. Vamos a seguir haciéndolo. Lo voy a mostrar ahora.
Acá tenemos 2 bollitos listos. Yo los voy a hacer todos porque les voy a mostrar lo que vamos a hacer después. Ya tengo todos los bollitos listos. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a poner acá en una bandeja. Le puse papel de hornear. Lo vamos a dejar todos acá en la bandeja. Lo vamos a volver a tapar y vamos a dejar que crezcan un poquito nuevamente nuestros bollitos. Acá tenemos los berlines después de reposar nuestros bollitos, que yo los saqué y los puse acá en la tablita. Miren ahí va que se vea cocinando con búfalo. Bueno, ahora que estamos calentando el aceite, te quiero recordar que dejes un like, que dejes un comentario, que te suscribas al canal y no te pierdas ninguna de mis recetas, porque estamos subiendo recetas todas las semanas. Bueno, ahora estoy un poquito perdido, pero hemos vuelto. Estoy calentando el aceite, es muy importante, el aceite no tiene que estar hirviendo ni muy caliente, porque si no los berlines se nos van a quemar por fuera, pero van a quedar crudos por dentro. Así que yo lo voy a dejar calentando y vamos a volver cuando ya agreguemos el primer berlín. Nuestro aceite ya calentó, yo puse un poquito de masa, vamos a agregar el primer berlín, nuestro primer bollito, lo vamos a ir agregando con cuidadito para que nadie se queme los dedos. Ven, miren, se está empezando a freír. Agregamos otro. Vamos a agregar 4, porque al ir agregándolo, como están fríos, se va a ir enfriando un poquito el aceite. No, los vamos a poder agregar casi todos al tiro. Vamos a agregar otro más acá. Ese se dio vuelta. Otro por acá. Otro por acá. Lo vamos a agregar todos. Aunque tienen que crecer un poquito, pero de todas maneras me va a dar espacio para agregar todos los berlines. Ahora los vamos a dejar que se vayan friendo primero por un lado y luego los vamos a ir dando vueltas. Vamos a empezar a ir dando vueltas. Uno estaba moviéndolos y uno ya se dio vuelta, miren, lo pueden ir moviendo. Fíjate, lo vamos moviendo. Se van dando vueltas solitos y los vamos a ir friendo por ambos lados. Recuerda, el aceite no tiene que estar hirviendo, porque si el aceite está muy caliente, ¿qué va a pasar? Se te van a quemar, pero te van a quedar crudos por dentro. Así que los vamos a ir moviendo, tienes que estar moviéndolo para que no se te peguen ni nada. Ahora los vamos a volver a dar vueltas, fíjense. Se están dorando y se están cociendo al mismo tiempo, para que queden cocidos y no queden crudos. ¡Ay, qué rico! Y los vamos a rellenar con manjar, así que todavía falta lo último. Nuestros berlines ya están listos, miren, están bien morenitos, están bronceados. Los vamos a sacar, los voy a ir dejando acá en este papelito. Los voy a sacar todos y les voy a mostrar ahora cuando los rellenemos con manjar. Nuestros berlines están listos y ahora los vamos a rellenar con manjar. Voy a tomar este que está acá, miren, que me dio así el corte mismo. Miren, fíjense que los berlines están cociditos por dentro, no están crudos. Ahora le ponemos el manjar. Tú lo puedes rellenar con crema pastelera también si quieres. Y listo, miren. Acá tenemos un rico berlín relleno con manjar. Después tú le puedes poner un poquito de azúcar flor. Aquí yo rellené otro para probar que estuvieran bien cocidos. Así que este ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado. Disfruta de estos ricos berlines, deja un like, suscríbete y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalo. Chau, chau.